y es un placer para mí presentarlo a él. Él es, bueno, una persona muy querida por mí, pero aparte súper talentoso, por eso es un placer para mí tenerlo aquí en mi programa, al escritor Guzmán Lasarte. Muy bienvenido, Guzmán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, Fede. Muchísimas gracias. Por favor, es un placer recibirte. Bueno, ya era hora, después de seguir tanto tu trayectoria y verte detrás de cámaras, bueno, ahora me tocó a mí. Ahora te tocó a vos estar de este lado, Gus, y para mí es un placer recibirte. Y aparte, contame, Guzmán, sacaste un libro que se llama Influencia Responsable. Así es. Es así Sí. que es súper interesante, lo vamos a mostrar en cámara. Es increíble para toda la gente que quiera adquirirlo. Por supuesto, es un libro súper interesante. Contémosle un poco a la gente, Guzmán, de qué se trata este libro, cómo nace esto del libro. Bueno, nace como un estudio sobre la influencia, básicamente es entender cómo una persona influye en la otra. ¿A través de sus acciones? Sí, a través de todo. Hubo una de las tantas frases, pero hubo una frase que siempre me quedó de un filósofo que decía que cuando uno cambia de opinión, sucede algo trascendente, porque hay un cambio de realidad. Esto es que cuando uno va conformando un cambio, digamos, la influencia, ¿por qué es influencia? Primero porque todos nos estamos influenciando todo el tiempo. Tal cual. Responsable porque no nos influenciamos necesariamente de la mejor manera, digamos, uno tiene sus días, sus cosas, digamos, pero la influencia se hace responsable en la medida en que podemos entender cómo funciona todo esto. Y el mecanismo de esto es un mecanismo que, si bien es muy intrincado, en el sentido que hay un montón de cuestiones que hacen a varias disciplinas, de la filosofía, la semiología, el lenguaje, la antropología, muchos estudios que confluencian justamente... O sea que tuviste que hacer un estudio muy intenso. Sí, más de 10 años de estudio. Yo trabajé mucho como, digamos, docente, he dado clases. ¿Has dado charlas? Sí. ¿Conferencias? Como docente estoy hace más de 30 años haciendo todo tipo de conferencias y seminarios. O sea que un estudio minucioso. Sí, esto surge como un estudio sobre el lenguaje y cómo nosotros nos condiciona el lenguaje. Pongo un ejemplo, digamos, entre tantos. Sí, en algo cotidiano. Sí, en algo cotidiano e invisible, porque, por ejemplo, otra de las cosas a las cuales refiere esto también, que está, digamos, atravesado también de repente por la psicología, el psicoanálisis. Nosotros soñamos, ¿sí? Cuando soñamos hay todo un argumento, digo, pero ¿quién es el que hace? ¿Quién es el director del cine del sueño? Y de repente uno soñó cualquier cosa, dice, yo soñé con mi tía que escalaba una montaña y esto es cualquiera. ¿Por qué? Porque el inconsciente se estructura como lenguaje. ¿Cómo se estructura? Se estructura porque como metáfora y como metonimia, como una cosa en lugar de la otra, que es metáfora. Por eso entonces la montaña significa tal cosa y mi tía tal otra, y metonimia porque es por continuidad, por contigüidad. Si inconscientemente el lenguaje nos influye y determina de esa manera, como en la vida real, por ejemplo, en la metáfora, por ejemplo, una madre, como muchas mamás, digamos, que son medias posesivas, dice, no, porque este es mi hijo. Claro. Y ese mí surgió como metáfora, en realidad, pero se tomó culturalmente como propiedad, porque nadie puede ser dueño del otro. Tal cual, todos somos seres independientes, pero bueno, se utiliza normalmente. Claro, incluso culturalmente se ha llegado a conformar como tal realidad que vos sos mi pareja, vos sos mi mujer, como puede ser mi perro. Como propiedad privada. Claro, y eso que surgió metafóricamente ya no hay. El hombre es un ser metafórico, eso ya lo decía Nietzsche. Es muy difícil poder hablar en términos realmente directos. Y la metáfora no es lógica, porque tienen que ver con lo cultural. Pero ese es uno de los temas. Digamos como que entender cómo puede uno influenciar responsablemente, primero es entender la cantidad de cuestiones en las cuales uno puede estar conscientes en cómo uno necesariamente puede interpretar al otro, ¿sí? Por ejemplo, yo hablando un poco, en mi relación con mi señora, con Karina, que está atrás de cámara. Sí, que está detrás de cámara, Cari, como siempre. Uno dice, y siempre hablamos con Karina, por ejemplo, algo que tiene que ver con que no basta con amar, hay que saber amar. El conocimiento también es muy importante en función no solamente del amor, porque el amor puede ser posesivo.
Por supuesto, puede ser un amor enfermo y claro, que lastima, que pero daña. ¿cómo entendemos el lenguaje de lo que es el amor realmente? Claro. Entonces hay que definir qué es. Pero en cambio, cuando hay un conocimiento, en este caso, por ejemplo, bueno, yo sé, por ejemplo, a Caris cuándo tengo que hablarle, cuándo no tengo que hablarle, y ella sabe cuándo, porque ese es el como que respetan sus momentos. Sí, pero es el conocimiento de... Es decir, si yo no me... Digamos, yo voy a influenciar de la mejor manera y responsablemente, si yo me tomo el trabajo de conocer qué es lo que quiere el otro, cómo lo quiere. Sí, salir del egoísmo que cada Tal uno cual, vive, tal ¿no? cual. Y qué es lo que yo quiero, lo que yo deseo, y pocas veces fija su atención en el deseo del otro también. Exactamente. Y esto trata, bueno, de muchas cosas, si bien tiene muchas cuestiones técnicas, está escrito de una manera sencilla donde... Todo el mundo puede leerlo. Sí, unifican pensadores y disciplinas de varias épocas y conforma esto. Quizás la mejor manera también de explicarlo es lo siguiente. Cada vez que nosotros hablamos, sí, hay una doble vía. La palabra, lo que Saussure decía, la imagen acústica, es decir, es imposible separar el lenguaje de algo que yo llamo acá holograma, es decir, yo le llamo creación holográfica. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros creemos en nuestra mente? Sí, por ejemplo, un miedo. La mejor manera de entender cómo uno puede fabricar un holograma es con el miedo. El miedo es una creación de algo que no existe, porque el tiempo no existe. Lo único que existe es un instante que no podemos atrapar. Digo, ya Einstein habló de la relatividad, digamos, con respecto a esto. Entonces, nosotros vivimos en función de hologramas, esto es de pensamientos. ¿Esto por qué? Por lo que yo te estaba diciendo recién. La doble vía es lenguaje, pensamiento. Lenguaje, pensamiento es inseparable, ¿sí? ¿Yo cómo puedo influenciar de la mejor manera? ¿Sí? Entendiendo cómo yo puedo llegar con un holograma, ¿sí?, ordenado, armado, para que el otro me entienda mejor, ¿sí? Esto evidentemente que tiene un montón de cuestiones, digamos, que tienen que ver con el lenguaje, lo simbólico, hay un montón de cositas. Pero digamos, como para entenderlo más sintéticamente, esto sería así. Cuanto yo más capacidad tengo de entender qué es lo que le sucede al otro, más posibilidades tengo de influir, mejor. O peor también, pero es una decisión de uno. Claro, por supuesto, obvio. En un extremo tenés, por ejemplo, una persona que está con los auriculares, está en la suya y no presta atención al entorno. En el otro extremo tenés a alguien que puede prepararse para influenciar mejor porque tiene muchas más capacidades, sí, muchas herramientas. Ahí está, muchas más herramientas para entender qué es lo que le pasa al otro, desde el punto de vista de la comunicación no textual, desde el punto de vista del lenguaje, desde entender un poco no solamente lo que pensamos, sino cómo pensamos. Y bueno, y acá en el libro hay toda una serie de cuestiones, digamos, que me parece súper interesante. Atraviesan todo lo que es esta cuestión de la influencia. Porque como te decía al principio, un cambio de opinión es un cambio de realidad. Si vos pensabas, por ejemplo, que alguien ha llegado a nosotros, era una mala persona o tenía tal cosa, sí, vos tenías un holograma conformado de eso, de esa persona. Un preconcepto armado de esa persona. Cuando yo de repente te digo, mirá, no es tan así porque a esta persona le pasó tal cosa, tal otra, tu holograma original lo empezás a modificar, a complementar con lo que yo te digo. Eso es influencia. Entonces ya tu película es distinta y tu realidad ya es distinta. Entonces vos ya no pensás que esa persona era así o así. Decís, bueno, lo justificás y decís, bueno, entiendo lo que pasa. Claro. Entonces, influenciar siempre es entrar en el campo holográfico del otro. Claro. Ahora, hay otra cosa también muy importante. Culturalmente, estamos siempre... digamos, como pensando que la imagen es lo más importante. Ajá. Y uno puede pensar con el dolor, puede pensar con el tacto, puede pensar con las sensaciones, puede pensar con el olfato, pero todas esas conexiones, de los 400.000 millones de bits que recibimos por segundo, solo utilizamos o somos conscientes de 2.000. O sea, estamos muy lejos de utilizar el potencial. El potencial de empezar a fabricar hologramas conscientemente, con todos los sentidos, hace que uno potencie la capacidad de influencia, ¿sí? No sé si más o menos me estoy explicando. Sí, por supuesto, está perfecto, Gus, y me encanta, y seguramente la gente va a tener para descubrir muchas cosas interesantísimas en este libro que promete ser formidable, Gus, porque aparte es muy interesante escucharte. Escúchame, Guzmán, que es importante esto. Si la gente quiere comunicarse con vos a través de las redes sociales, o quiere que des una conferencia o una charla, o que presentes tu libro, ¿dónde se pueden comunicar contigo? Bueno, en principio pueden enviarme un WhatsApp,
¿sí? Ajá, Eso- sí. Bueno, que va a figurar en pantalla. Sí, sí, ahí, bueno, con ese WhatsApp ahí ya está. Perfecto. Yo estoy dando conferencias, ahora voy por segunda vez a México, estuve presentando esto en las universidades. Estoy haciendo, digamos, trabajar la influencia responsable es trabajar un campo Sí, por muy supuesto. grande, digamos, de reeducación, digamos, a todo nivel. A nivel organizacional, individual, educativo, gubernamental. Entonces, bueno, estoy haciendo una prueba piloto allá en México, donde está funcionando y donde, bueno, ahora voy por segunda vez. Y después, bueno, como nadie es profeta en su tierra, después... No, vendrá pero para acá. seguramente vas a ser profeta acá, mi amor, pero eso no tengas dudas, Guzmán. Sos un ser súper brillante, Muchas así que gracias. te deseo lo mejor y no lo dudes, yo les recomiendo Influencia Responsable de este gran escritor Guzmán Lasarte. Gracias, Guzmán, por estar en este living. Muchísimas gracias. Un placer recibirte. Gracias, Fede, querido. Un placer recibirte. Ahora sí te digo, no cambies de canal porque seguimos con mucho más programas.